Comunicación con una persona que va a tratar de explicarnos un poco sobre este proceso de independencia catalán, y él es diputado por Esquerra Republicana y es licenciado en física de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además es máster en Sociedad de la Información. En su momento militó en el Partido Socialista Catalán, fue secretario de ciberactivismo en ese partido, y él se llama José Rodríguez Fernández. ¿Qué tal, José? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bueno, ustedes están a horas o minutos de lo que se llama esta manifestación que se va a llevar adelante hoy por las calles de Barcelona con una pancarta inmensa que tiene como nombre Libertad. Entonces la pregunta a hacerte es por qué los catalanes, tal vez desde un modo muy simple, es la requisitoria, pero tal vez por qué los catalanes piden libertad hacia un Estado español. Porque en este momento la mayoría de catalanes, y según las encuestas y todas las opiniones que se han mostrado y las entidades que dan apoyo a la manifestación, el 80% quieren una solución política a lo que es un problema político y están en contra de las sentencias que han habido y de la judicialización del problema de encaje de Cataluña en España. Y en realidad yo estaba pensando y leyendo sobre este tema. Bueno, lo hacemos de manera permanente en nuestro trabajo periodístico, porque queremos tratar de desanudar el conflicto, y tal vez te lleva a un lugar en donde en el año 1978, cuando se hace la constitución centralista, ¿no? De lo que es el gobierno de España, bueno, esa caída del régimen franquista. En realidad esa constitución siempre quedó a mitad de camino entre el franquismo y la democracia. Se prometió que esa constitución iba a tratar de solucionar ese problema, pero al final no ocurrió, y a los pocos años España entra en el año 1985 al mercado común europeo, y esas reformas constitucionales nunca se llevan adelante, salvo bueno el estatuto de autonomía del 2010. Lo que quería preguntarte es si en definitiva dentro de los reclamos se habla hoy en día sobre los hechos violentos de los manifestantes en las calles de Barcelona, pero no se habla de este problema central, que es tratar de reformar una constitución o de salir políticamente de estos días que lleva, bueno, todo lo que se llama el proceso catalán. Bueno, el proceso es los últimos 7 u 8 años de reivindicaciones de las personas que hemos sido siempre catalanistas. Pero yo tenía 2 años cuando se reformó la Constitución española, o se creó la Constitución española, pero desde entonces la Constitución tenía una capacidad de ser leída de forma federalista, abierta, en muchos sentidos, no solo en el tema de encaje de diversas identidades nacionales y culturales que hay en España, sino en otros sentidos, pero las lecturas que han habido subsiguientes la han hecho cada vez más estrecha. Hay una visión cada vez más que imposibilita un Estado federal o una autonomía mucho más amplia, un respeto de las competencias que debería tener una autonomía como Cataluña dentro de un Estado federal español. Y al final todas esas lecturas restrictivas que han ido haciéndose y que han generado jurisprudencia por el Tribunal Constitucional han llevado a que la única salida que tenemos es la petición de independencia, y como mínimo un referéndum donde la mayoría de los catalanes expresen de forma mayoritaria cuál es el futuro que quieren tener. Y eso viene de precisamente que la Constitución española, cuando se redactó, tenía buenas intenciones, pero había una serie de poderes y unas oligarquías que nunca le han dejado volar. Y en cuanto a esta situación que vos decís de dejar volar o no a lo que sería la comunidad, la autonomía barcelonesa, muchos españoles que no viven en Barcelona podrían decir, bueno, pero si van a un referéndum, yo vivo en Salamanca y quiero votar también para ver si Barcelona está fuera de lo que ellos quieren, que es del Estado español. La pregunta sería, bueno, si crees que eso es conveniente, o ustedes lo que están pidiendo ya lo pidieron en la declaración unilateral que llevó adelante Charles Puigdemont en el 2017, pero si en realidad lo que están pidiendo es que si van a un referéndum, ese referéndum sea solamente votado por personas que son catalanes, que habitan la comunidad catalana, la ciudad condal, Barcelona, bueno. Bueno, el entorno de Cataluña es un poquito más grande, pero sí.
todos los referéndums que han habido de procesos de independencia de forma pacífica, aquellos que se han ganado y aquellos que se han perdido, se han realizado solo en el territorio que pretende escindirse, ya sea el Quebec, ya sea Escocia o ya sea, por ejemplo, Eslovenia, que también hubo un referéndum. Sí. Pero en el caso de España, yo tampoco estoy en desacuerdo en que se hiciera una votación en todo el Estado, pero es evidente que el resultado más relevante será el que se dé en Cataluña. Si se hace un referéndum en todo el Estado, el resultado que se dé en Cataluña tendrá una lectura política muy evidente y sería equivalente a un referéndum pactado y acordado y tendría esa validez, daría la legitimidad si saliera un sí solo en Cataluña. Por eso tampoco el Estado español pretende permitir ese referéndum. Si no lo haría. Actualmente los partidos que son de ámbito más estatal, excepto posiblemente Podemos, el resto de partidos no van a permitir una lectura abierta del Tribunal Constitucional, de la Constitución española o del Estado. Y a diferencia de otras movilizaciones que están ocurriendo a lo largo del mundo, como las hemos visto estos días en algunas en Latinoamérica, otras en Hong Kong, como no cuestionamos una política concreta del Estado, sino lo que cuestionamos es la estructura del Estado, por eso mismo, a pesar de ser un movimiento totalmente pacífico, que llevamos décadas sin producir ningún tipo de acción violenta remarcable, no se han querido sentar a hablar de este problema, porque realmente el Estado nunca va a permitir que se le cuestione. Vos, José, estás en reemplazo del presidente de Esquerra, de Oriol Junqueras, que le decimos a la audiencia que de todos los sentenciados por el proceso catalán es el que ha tenido la condena más extensa y más dura en cuanto a años, 13 años de cárcel. Y lo que quería preguntarte era si tuviste relación en este último tiempo, lo viste después de la sentencia, cómo lo encontraste, si ese hecho se produjo y bueno, y si no es así, antes de la sentencia seguramente habrán dialogado y bueno, cómo sentís que él lleva adelante estos momentos de su vida. Oriol Junqueras, yo no he podido hablar después de la sentencia con él, pero sí que conozco de personas que han estado con él, mantengo un contacto indirecto con él y lo conozco de antes de que ingresara a prisión y he podido hablar con él, he tenido ese lujo. Pero lo que sabemos es que él está firme, era consciente que le podía caer una condena excesiva, para que nos hagamos la idea. Le están cargando una condena superior a la de agresores sexuales, a la de homicidas, le ha caído una condena superior a la de terroristas de ETA, es decir, le están adjudicando una condena que está por encima de lo que es mínimamente razonable en cualquier democracia, porque recordemos que el 1 de octubre no hubo ninguna acción violenta por parte de los manifestantes, no hubo ningún acto de rebeldía real, es decir, fue un acto un acto democrático de una votación que no pudo romper el Estado español, ni tenía la capacidad de ruptura del Estado español, porque gente votando en las urnas no tiene esa capacidad y le han cargado esta condena. Pero él es una persona que él sabía que podía pasarle, tenía esa convicción y nos anima a seguir. Y sabe que es una lucha que va largo y que él es uno más de los que es represaliado y de los que acaba de ser represaliado. José, desde el exterior muchas veces lo que nos preguntamos es, cuando en España hubo épocas de bonanza, tal vez aquellos primeros años de Aznar, después podríamos analizar qué tipo de bonanza dejó ese gobierno de Aznar, pero en ese momento, bueno, se veía una España recién, el euro marchaba en la Unión Europea y esa demanda independentista no estaba tan fuertemente como está hoy en día, que Europa vive crisis económicas no solamente en España, sino también en otros países como en Francia o lo que está pasando en Inglaterra con el Brexit. ¿Tenés algún tipo de análisis y de ligazón hacia estas protestas, estas quejas que se hacen más fuertes de tanto en tanto a nivel independentista con la relación económica que vive hoy en día el catalán? Yo no lo ligaría a un proceso económico, yo lo ligaría más a un proceso político, porque yo soy un ejemplo de persona que está en un movimiento político que era federalista, como el Partido Socialista de Cataluña, que está federado al Partido Socialista Español,
y que tenía ese proyecto en su programa y que lo intentó a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, y el hecho de que el Tribunal Constitucional pusiera unos límites a ese Estatuto de Autonomía que habíamos votado todos los catalanes y dijera que la capacidad de tener un Estado federal en España ya no podía ser y existir, provocó eso. Pero es un movimiento. Yo soy federalista desde que tengo 20 años, desde la década de los 90. Y la trayectoria federalista en Cataluña y de partidos como Convergencia y Unió, que nunca ha sido independentista hasta muy recientemente, siempre ha sido una mayoría de catalanes que han querido una reforma del Estado español para permitir desarrollar su identidad personal, cultural, social, política, su autogobierno. Y todas esas personas, al final ha habido un goteo continuo y al final un desencanto con la política española, que no es una cosa conjuntural, porque ha habido la crisis, evidentemente, han venido años donde ha habido una cierta recuperación, y esa cierta recuperación no ha venido asociada con una caída del independentismo, sino todo lo contrario. Se ha mantenido y está alcanzando niveles prácticamente de la mitad de la población. Bueno, como última consulta, José, porque sé que estás a minutos de comenzar la manifestación por el reclamo independentista en Barcelona, quería consultarte sobre, bueno, qué es lo que estás viendo en estas horas, cómo avisorás que va a terminar la tarde en lo que sería Barcelona y, bueno, la cantidad de gente que va a ir a la manifestación. Y por último también tener en claro si esta manifestación es, en definitiva, una expresión de esperanza, un deseo de ilusión, una remarcación por la libertad, o más bien que el gobierno de Pedro Sánchez entienda que la salida, como decía Oriol Junqueras al comienzo de este programa, que pasamos el alegato de él después de la sentencia, que entienda que este conflicto debe arreglarse no de manera judicial, sino más bien política. ¿Qué de todo esto entendés que va a suceder hoy a la tarde en la ciudad condal? Nosotros llevamos décadas haciendo manifestaciones masivas, y quiere decir masivas desde las más grandes de toda Europa. Será una gran manifestación, como llevamos toda la semana haciendo, una manifestación cívica, una manifestación con todas las calles de Barcelona llenas y a niveles de lo que es una población de 7 millones de habitantes, con un porcentaje muy amplio de estos ciudadanos en las calles, que es lo que llevamos haciendo. Y la reclamación que hacemos ahora mismo es sit and talk, es decir, que se siente y hable, que el Pedro Sánchez y los políticos españoles quieran sentarse a hablar con los políticos catalanes y buscar una solución. No creemos que lo quiera hacer. Llevamos años diciéndolo, pero somos un movimiento, o estamos participando en un movimiento que ya sabemos que esto va para largo y que vamos a seguir insistiendo. Vais a tener muchas noticias sobre nosotros porque vamos a seguir. Es decir, llevamos manifestándonos, haciendo manifestaciones masivas, y seguiremos movilizándonos en la calle y a la vez luchando desde las instituciones. Y al final esto va a ir de democracia, es decir, no solo estamos luchando por la independencia de Cataluña, sino también por cuestiones básicas como los derechos civiles y democráticos en un país de Europa que debería saber respetarlos. José, te mando un abrazo, buen fin de semana, que la manifestación termine expresando alegría y no hechos de violencia y esas cosas, y gracias por estos minutos, y estaremos hablando seguramente en el próximo tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, y pasen también ustedes un buen fin de semana. Así es, chau. Chau. Adiós. Quien estaba hablando con nosotros era el diputado por Esquerra Republicana, José Rodríguez Fernández.